hemos llegado aquí de martes, como hace de Luis. Ay, pero sí, pero aquí que estamos en Artefusión, un martes más, un martes menos. ¿Qué martes es hoy? Vamos a mirar el calendario. 20. Martes 20. Ay, Dios mío, ya mismo bailo yo en el conservatorio. Pero lo que es importante es que este mes completito, aparte de mi cumpleaños, felicidades. Gracias. Es el mes de la radio puertorriqueña. ¡Woohoo! Y bueno, o sea, nosotros ¿dónde empezamos? En radio. Así que teníamos que, ¿verdad? Tener a alguien de radio. Digo, de las artes, porque no solamente es radio, ¿eh? Eso es lo que vamos a averiguar y vamos a informar hoy a todo nuestro público en Artefusión. Y mira, con intérprete de lenguaje de señas, como todos los martes ahí, a Omaira Camilla. Mira qué bonita, está ahí, está como que con una luz así. Va a tener que decirme cuál mágica. Esa luz. Un aura especial. Ay, Virgen Santa. Chenan Martínez detrás de la acción, no sabemos qué luz tiene, pero claro, por fe está ahí. La música maravillosa que es de él, desde hace, desde 2011, desde que nosotros empezamos, mira, en Boricua 740, allá en Bayamón, que es donde está nuestra invitada también ahora mismo, que ya no se llama Boricua, ahora se llama, pues, como es, WIAC, ¿verdad? 740. ¡Delvis Grisel Ortiz! Muchas gracias. Gracias. Hoy se cambiaron los topos, hoy se cambió la perspectiva porque hoy la entrevistadora pasa a ser la entrevistada y aquí es que vamos a gozar. Muy bien. Espero que sí. Estoy muy honrada, muy honrada de que me hayan invitado. Y nosotros estamos honrados. Sí, imagínate, tenemos una leyenda con nosotros, muchacha. Sí, vamos a hablar muchas cositas. Mira cómo hacemos esto. Ok. Bueno, y Javier, ¿todo bien? Hola, muy bien. Contento de estar de nuevo aquí en Artefusión para conversar de la vida de Delvis, que es una persona muy culta y artista, mima, actriz, locutora, y todo eso lo pone al servicio de los medios de comunicación radiales. Así que, pero Delvis es mucho más que solamente eso, así que por eso es que la hicimos traer, porque hace su labor en radio muy hermoso, ¿verdad? Yo he podido escucharla por mucho tiempo y ser entrevistado por Delvis y es un placer siempre que comparto con ella. ¿Y cuál es el programa? ¿Cuál es el número? A ver, el número será el 619. Es el 619. No dice cómo será. Lo voy a jugar. 619, ya a uno para 620. Hay que jugarlo. Ay, mi madre. ¿Y qué voy más? a programarme para el próximo 620. Okay. Y ahí está José Luis Arroyo. Mira, ay, Dios mío, está colorado. ¿Qué pasa? Baja. Pues claro, oye, es que no es fácil aguantar el empuje de tener una invitada como la que tenemos hoy justamente en el mes de la radio. Así que claro que para los que dudan todavía que yo tengo rubor en mi rostro, mira cómo va subiendo, y eso que hoy no me dio la rimbombante presentación nuestro queridísimo e ilustrísimo Javier, porque si no, otro gallo nos cantara. Pero ciertamente estamos bien contentos en la tarde de hoy y les recuerdo que siempre pueden accesarnos a través de todas nuestras plataformas, siendo artefusión.org nuestro portal principal, en donde ya usted sabe que está esa pestañita para que pueda tener acceso directo a los 618 episodios anteriores de Artefusión para que los pueda volver a ver, los pueda volver a disfrutar, a compartir con su gente querida y se vuelva a reír, a disfrutar con todos nosotros. Recuerde también que en artefusión.org está la pestañita de la encuesta de la semana. Recordemos que semana tras semana Adriana siempre nos hace una trivia, una preguntita para que con unas alternativas, pero tampoco se la damos ahí, ¿verdad? A cuero pelador, le damos unas opciones para que usted pueda escoger y emitir su voto y también pueda ver cómo se comportaron los resultados de las encuestas anteriores. Y ya que estamos cibernéticos, vamos a las redes sociales y mire,
vaya a Facebook y busquen en nuestro fanpage Artefusión y rapidito me le dan like. Aprovechen también ya que están en Facebook y denme like a la página de Cuarzo Blanco. Puede seguir directamente hacia Instagram y ahí nos encuentra como Artefusión Radio. Me le dan like igualmente a la página de Cuarzo Blanco. Y también nos pueden conseguir, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Artefusión. Ahí es bien fácil, mi gente. Como siempre les digo todas las semanas, además del like, además del follow y del share que le van a dar al programa, porque esto promete, le van a dar a la campanita que aparece para que se puedan suscribir al canal y así les puedan llegar las notificaciones de todas las cosas que seguimos nosotros preparando semana tras semana para todos ustedes aquí en Artefusión, como la entrevista de hoy, perdón, porque es que la emoción me embarga, porque ustedes saben que yo siempre le digo, esto se llama Artefusión y aquí tenemos que tener invitados como artefusionados. Y no íbamos a traer a alguien que solamente tuviese una destacada participación en el ámbito de la radio. En todo. Tenemos un artista en todo el renglón de la palabra con una diversificación maravillosa que muchos de ustedes no conocen. Así que por eso y por otras razones más es que estamos celebrando el mes de la radio aquí con Delvis para que ustedes también, número uno, vean la carita de esa voz que todo el mundo está acostumbrado. Porque esa carita tiene un rostro y ese rostro, además de una voz espectacular, tiene una trayectoria maravillosa que vamos a estar recordando y disfrutando aquí en Artefusión. Delvis, bienvenida acá con nosotros. Muchísimas gracias por las palabras. Estoy súper emocionada y encantadísima de estar con ustedes porque cuando uno está en el combo de uno, pues uno se siente maravilloso, ¿no? A mí me encanta que a Delvis no hubo que decirle, Adriana, cuando entre la música tú bailas, ella se montó rapidito y empezó a bailar y esto promete, esto va a estar bien chévere porque la invitada está ya bailando con nosotros. Pues, pero si es de teatro, no, y es que es importante, ¿verdad? Abonando con las palabras de Joselo, pues últimamente, pues todo el mundo te escucha en radio, ¿ves, Delvis? Pero es lo que dice, yo sí sé que eres de teatro, pero quizás otra persona no, porque pues la historia, lamentablemente, y tú lo sabes, la historia histriónica, la historia del arte, específicamente la de teatro, es así, efímera. Y pues, lamentablemente, hasta que no esté todo, mira, por escrito, por eso es que yo fastidio tanto, hay que documentar, pero bueno, poco a poco. Bueno, estoy de acuerdo. La documentación es este programa, precisamente, para que lo que vamos a documentar es que yo creo que esta encuesta de hoy, yo creo que Delvis la sabe, puede que no, pero si tú la sabes, tú la zumbas. No vamos a decir la respuesta hoy, pero tú zumbas. Y si no la sabes también, como dice José. Y si no la sabes, zúmbala también. Mira, ¿cuál especia ayuda a mejorar los problemas de la visión? Oye, no sé. 4 opciones, te voy a decir. Espera las opciones. Yo te dije que Adriana no te tira al ruedo a la nada. Ella te tira 2 opciones. La primera, albahaca. La segunda, romero. La tercera, jengibre. Y la cuarta, cúrcuma. Ay, la cúrcuma lo resuelve todo. Bueno, pues vaya a artefusión.org y mire, vote ahí. Deep Inside, yo soy del equipo de Delvis, yo pienso que la cúrcuma... Lo que es la cúrcuma y después del gaffer tape, la cúrcuma. No, y la combinación de la cúrcuma con el jengibre, la pimienta y la canela, eso es, olvídate, lo resuelve todo. Madre. Pero a lo mejor el romero, fíjate. No sé. Bueno. Es que todas esas cosas tienen sus gotitas de cada cosa. Pero sé que la cúrcuma es bien poderosa. Cuando salga el programa, tú corres y vas y marcas en artefusión.org, marcas tu opción. De aquí a allá te da tiempo de pensar cuál de esas 4. Muy bien. Pero lo que es maravilloso es esta mujer, que la tenemos aquí, ahí está, nos va a contestar las preguntas. Y la primera pregunta de Delvis es, ¿cómo tú llegas a las artes? No a la radio vamos a hablar ahorita. O bueno, quizás me dicen, no, que yo llegué primero a la radio. No sé. ¿Qué pasó?
Delvis dice, yo voy a ser actriz. No, yo voy a ser... Las artes te hicieron una encerrona. Porque ¿También? También conocemos a nuestra amiguita el arte, ¿sabes? Que ella también te lleva por un camino, te lleva y de repente estás metido ahí, pues dale para adelante. Eso me gustó. Bueno, yo nací artista. Ok. Eso, ese recuerdo lo tengo desde bien pequeñita, bien pequeñita. Y a los 5 años me pusieron a coger ballet. Y a los 5 años, entre los 5 y los 6 años, ya yo tenía experiencias maravillosas en el teatro en Mayagüez, porque mi mamá me matriculó en una escuela de ballet que la dueña se llama, porque creo que no ha muerto todavía, Edmé Monroy, que había sido reina de belleza. Y entonces ella sabía muchísimo del espectáculo y toda esa cosa, y lo que era el Teatro San José, que hoy día es una farmacia, pero en aquel tiempo que estaba en la calle Post, que hoy tampoco se llama calle Post, ese teatro se llenaba con esos espectáculos de ballet. Y entonces yo tuve yo creo que la experiencia que me dijo a mí bien pequeña, esto es lo tuyo, es que me dieron un baile para mí sola, o sea, de solista. Entonces era un tango, y yo estaba vestida de tango con la boina y el turtleneck y el turbante y las medias de malla y la falda abierta. Y entonces yo entro a esa escena, imagínate, tú sabes lo que una niñita de 6 años vestida de tanguera, por no decir otra cosa. Ya tú sabes, sí, a los 6 años. Y entonces yo me enfrento, me dieron con un cigarrillo en la mano, porque entré con un cigarrillo en la mano, que esa es la historia grande de esto, que yo entro con ese cigarrillo en la mano y la escenografía mía era simplemente un farol y yo estaba frente a ese farol. Y entonces cuando yo entro y me preparo y, ¿verdad?, pongo la pose, lo recuerdo como si fuera hoy, porque fue tan impresionante, yo era tan chiquita, pero las impresiones de ese momento fueron demasiado grandes. Y entonces yo, viene la pausa. Ok. Sale la música. Chenan ya te puso la música para que te... Muy bien, para que siga el cuento. El caso es que fue algo así. Chenan recogió bien porque fue algo así. El caso es que gracias, Chenan, cuando la gente el teatro lleno, y era un teatro, ese teatro tenía muchas butacas. Okay. Y entonces el teatro estaba lleno, y cuando yo levanto la cabeza para empezar a bailar, la música empieza y yo no la podía escuchar porque todo el mundo empezó a aplaudir. Un aplauso de esos, pero una cosa, entonces yo me puse tan nerviosa por esos aplausos, porque no podía, no era porque me estuvieran aplaudiendo, era porque no me dejaban escuchar la música. Por lo tanto, yo no podía, yo decía en mi mente, ¿qué diablos yo voy a hacer ahora? Y con ese susto se me cayó el cigarrillo de las manos y yo lo vi según fue para allá, para las candilejas. Y entonces yo, olvídate tú, afortunadamente parece que la gente le entró un poco de sabiduría, tal vez se le veía la cara de terror, no sé. El caso es que la gente se sentó y se calmó, y entonces yo pude bailar. Y eso a mí, yo supongo, porque yo recuerdo esa escena, pero me imagino que eso me dio a mí una certeza de que eso era lo que yo tenía que hacer, sobre todo porque pude superar un momento que me aterrorizó. Y ustedes que saben lo que es una escena, tú sabes lo que es cuando tú sales frente a un escenario. Si tú puedes dominar el miedo que te da eso, pues tú sabes que tú eres actor. Tú sabes que tú eres artista. Que experimentaste esa energía maravillosa del aplauso. Y exacto. Eso es, o sea, yo quiero seguir escuchando esto. Ahí es que tú sientes esa convicción cuando el público te aplaude y dice, no hay más nadie, esto es para mí. Esto me gusta. Y el aplauso antes de, porque fue antes de bailar. Antes de bailar, imagínate, antes de bailar. El caso es que yo bailé ahí unos añitos. Después, qué sé yo, 7, 8 años, como a los 8 años, yo creo, yo me cansé, no quise bailar más. Okay. Y me quedé en la escuela, y entonces ya en ese momento también los papás empiezan que la escuela es primero, que tú sabes, y empieza ese forcejeo, porque primero a los 5 años o a los 6 es gracioso que la nena baile, pero según la nena va aumentando de edad, pues ya no es tan gracioso que quiera seguir bailando o que quiera hacer, tú sabes, lo mismo. Peligroso. El caso es que es muy peligroso. Pero ¿qué pasa? Sí. Que el peligro estaba en la puerta siempre para mí, porque cuando llegué a la escuela intermedia, mientras estuve en la escuela elemental no pasó nada más. Pero cuando llegué a la escuela intermedia, en esa escuela intermedia, que era una escuela muy antigua de Mayagüez, la escuela Barreto,
que antes había sido una escuela superior inicialmente, esa escuela tiene un teatro. Y ahí estaba el teatro escolar y una maestra maravillosa que fue mi primera maestra de teatro, que se llama Daisy Sánchez. Grace. Y entonces, pues, Daisy Sánchez. Y Daisy, si nos escuchas en algún momento, te mando un beso y un abrazo, porque los recuerdos que tengo tuyos son maravillosos. Así que Daisy me dio oportunidad, sin siquiera yo ser de la clase, porque no me dejaban coger la clase, porque yo tenía que aprender español, matemática, esto. Tú sabes, mis papás estaban bien estrictos, porque les daba miedo. Y entonces yo recuerdo que se hicieron unas poesías y una cosa, y otra vez me envían a mí a hacer sola una poesía en un show, y mi mamá viene, y eso yo lo hice sin permiso. Entonces, pues yo lo hice sin permiso, y yo estaba vestida y todo, yo lo había ensayado, porque te puedes imaginar cómo era la cosa y lo que eso significaba para mí, y la pasión que ya iba emergiendo. Pues mi mamá me fue a ver, pero le dio mucho coraje que yo lo hiciera sin permiso. Así que eso siguió, eso no lo puedes hacer, eso no lo puedes volver a hacer, estás castigada, whatever. Pero llegué a la escuela superior. Y cuando llegué a la escuela superior, peligro en pues ellos empezaron a darse cuenta que era demasiado fuerte y empezaron a pensar cómo ellos podían hacer una cosa de divisiones en los que me pudieran complacer por un lado, pero que yo no me desviara de los estudios por otro, porque les preocupaba mi futuro. Claro. Entonces, existía el teatro escolar y teníamos una vecina, si ustedes recuerdan lo que era el teatro escolar, pues en aquel tiempo aquí los maestros no se graduaban de teatro. Sencillamente esto era lo de Paulín Santiago Lavandero. Y entonces los maestros iban a tomar un curso los veranos para convertirse en maestros de teatro. Exacto. Así que teníamos una vecina que tomó ese curso. Y entonces ellos ingenuamente le dijeron a ella, ay, tú te la puedes llevar en el verano, tú sabes, a ver si un poco se le calma la cosa, ¿no? Sí, yo me la llevo. Seguro se le iba a calmar la cosa. O sea, para tú tomar esos cursos como si fueras maestra también. No, como si fuera una nena que estaba allí acompañándola a ella. Pero ¿qué pasa? Ajá. Que allí estaba Félix Díaz. Ajá. ¿Ustedes recuerdan a Félix Díaz? Sí, claro. Y Félix Díaz era un profesor, ¿verdad?, universitario que estaba cerca de mi vecindario. Yo para ir a la escuela pasaba por su casa. Entonces Félix me conoce y esta otra maestra adorada, que en este momento se me escapa el nombre, pero que la amo profundamente también, y ella era la que dirigía todo este proyecto. Y entonces montaron una obra de teatro en la que yo hice, yo creo, no recuerdo si era Shakespeare, una obra de estas... No, es que hace tanto tiempo cuando yo empecé, yo tenía 13 años. Así que entonces me dan un personaje. Ajá. Y hago un personaje de cortesana a los 13 años. Se pueden imaginar. Así que pues fue como que, ay, qué chévere, la complacimos en el verano y no sé qué. Pero ¿qué pasa? Que después de eso, Félix Díaz monta su compañía de teatro. Ajá. Y me llama a actuar. Y ya a los 15 años yo empecé a trabajar en teatro profesional. ¿Y tus papás? ¿Qué pasó? Pues mis papás... Espérate, que el plan para que se calmara no está funcionando. Pero de momento pues dijeron, bueno, pues chévere. Porque entonces pues ellos entendían que lo que se hacía acá pues eran ensayos en otros momentos y que yo podía, tú sabes, un poco. Y yo también un poco les demostré que realmente podía hacerlo. Exacto. Así que empecé a hacer ese teatro profesional con Producciones Yagüeque a esa edad, y ya decidí que lo que yo quería era estudiar teatro y ninguna otra cosa. Pero cuando me gradué de escuela superior, y yo te estoy diciendo que estas obras que yo trabajé con Yagüeque fueron mientras yo estaba en escuela superior, y yo me gradué de escuela superior a los 15 años, porque yo empecé en primer grado a los 4 años. Así que, sí, y no tan solo eso, yo aprendí a leer y escribir sola. Ah, ok. Porque mi abuela se enfermó, que era la que me cuidaba. Mi mamá era maestra de primer grado y me llevó para la escuela en lo que mi abuela se curaba, y estuve como unos meses allí, pero ella no me quería tener en su salón de clase porque yo era su hija, y me pasó con la compañera del lado.
y me sentaron en una mesita atrás. Tú sabes que en las mesitas esas de primer grado ponían muchos libritos y cositas así, y entonces yo solita allí mirando la clase aprendí a leer y a escribir, y un buen día, pasado el tiempo, la maestra miró para atrás y se dio cuenta que yo estaba escribiendo y que era capaz de leer. Y de hecho que en estos días estaba yo hablando de eso porque muchos años más tarde, cuando yo trabajaba en La Estrella de Puerto Rico, ella me escribió una carta al periódico narrándome todo ese proceso, cómo había sido y cómo se habían dado cuenta de que yo había aprendido a leer y a escribir y toda esa cuestión. Bueno, el caso es que voy a la universidad y entonces, claro, tenía que ir a Mayagüez obligada, tenía que ir al recinto. Pues llegó al recinto, pues allí es donde Félix Díaz daba clases. Así que empecé allí, seguí allí. Entonces ya cuando estaba en segundo año de universidad, yo dije, yo no me puedo quedar aquí. Yo quiero ser actriz. Por eso, porque cuando tú entras entonces a Mayagüez, o sea, como quiera que sea, Mayagüez no es una unidad, o sea, estaba Félix que daba sus cursos, pero realmente no era para de contar. teatro, ni para arte. O sea, cuando tú entras a Mayagüez, entras para estudiar ¿qué? Literatura comparada. Ok. Literatura comparada. Pero nunca llegué a estudiar nada de literatura, porque entonces en segundo año yo dije, no, yo lo que quiero es ir a estudiar drama a Río Piedras. Entonces ahí vino el problema serio, ahí vino la oposición fuerte, sobre todo de mi papá, porque mi papá, yo era su nena. Entonces los terrores yo lo comprendo, mi pobre padre, porque tú sabes lo que es la primera nena, dejarla ir sola para Río Piedras, él no tiene idea de qué puede pasar allí y no sé qué. Y entonces yo tuve que hacer un forcejeo, pero bien fuerte, porque llegó el punto en que simplemente se oponían. Y entonces yo estaba decidida. Es que eran dos traumas en uno. Exacto. Se le iba a la nena para estudiar drama. Exacto. Y era él estuvo toda la vida, mira, sacando las piedras del camino para que no. Edad, porque no tenías 18 años todavía, me imagino. No los tenía. Estaba cerca, porque 15, 16, tenía 17, por ahí. 17. Y entonces, sí, exacto. Y entonces yo dije, bueno, Delvis, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, bueno, pues yo lo que quiero hacer esto y eso es lo que voy a hacer, punto. Y les dije, ok, no me dejan ir a Río Piedras, no voy a estudiar. Ok, ve a Río Piedras. Así fue como lo resolví. ¿Qué remedio? Ok, ve a Río Piedras. Así no. Llegué Pero a Río Piedras. Cuando vamos a dejarlo ahí en pausa para seguir en el próximo segmento, porque ahora entonces entra esta nueva etapa, Río Piedras y por ahí para abajo. Exacto. Así que llévatelo, Chenan, que yo estoy... déjame apuntar. Ya tenemos baile y tenemos teatro y poesía, para que vean la arte fusionada y no hemos llegado a la radio. No, y no tan solo eso, dije, si no hago esto, pues no estudio. Eso es carácter. Mira, llévatelo, Chenan, venimos ya. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Ay, Dios mío, aquí es que estamos en esta fusión. Y ¿cómo es que sabemos que estamos en Puerto Rico? Por el coquí. De momento hay un coquí ahí que está gozando. Exacto. Pero no importa que entre. A toda nuestra gente de la diáspora. ¿Verdad? Sí, es una orquesta. Porque uno ya casi ni los identifica porque ya los tiene tan asumidos. Y de repente cuando tú empiezas a hablar con todos tus hermanos de la diáspora, dices, ¡ay, el coquí! Cállate, que Omaira está en la diáspora. Ella está, mira la carita. Curándose. Mira la carita. mira cómo pone esa carita. Las lagrimitas que bajan. Mira, aquí es que estamos, en arte. Llegamos a la Yupi. Llegamos a la Yupi con Delvis Grisel. Llegamos de Mayagüez. Dijo, no, lo siento, si yo no estudio teatro, pues no estudio. Y los papás dijeron, sigue, mija, sigue. Exacto. Llegaste a la UPR. ¿Qué pasó? Ya llevamos 2 años de universidad, o sea que ya... Exacto, llego aquí a mi tercer año. Ajá.
Llego a Río Piedras a mi tercer año, en una época, como me decía Gloria Sáez, muchos años después, cuando se murió una querida compañera, Wanda Vélez, estábamos en la ceremonia de su, ¿verdad?, de su despedida, y habíamos unos cuantos compañeros de esa época, y Gloria se nos queda mirando, estaba sentada así en una mesa, y ella nos mira a los que estábamos así alrededor, y ella dice, ¿ustedes están claros en que ustedes estudiaron en el departamento de drama en su época de oro? En su época de oro, que ustedes estudiaron en el departamento de drama. Eso nosotros todos hicimos así, nos miramos la cara. Y eso creo que eso nunca se nos olvidó. Wow. Y a mí, pues, llegando allí, la cosa más importante que me ocurrió de entrada, porque me pasaron muchas después, pero la que me pasó de entrada fue ser discípula de Maricusa Ornés, a quien le debo mi dicción. Sí, Joselo también. O sea, y Javier. Ya ser decía yo, discípula de cuando ella habló de Maricusa. Wanda. Cuando ella habló de Wanda, para que por aquí viene Maricusa por algún lado. Exacto. De inmediato, Oh, wow. de inmediato. Así que la experiencia con Maricusa fue maravillosa. Y como yo soy de Mayagüez, y en Mayagüez se arrastra la R, tú dices rápido. Eso es bien normal en los mayagüezanos. Okay. Entonces yo estoy arriba en el escenario y ella me llama, ven acá. Entonces yo voy donde ella y me dice, quiero que te aprendas tal cosa para la próxima clase, esto y esto. Entonces yo me emociono porque me va a pedir que haga una cosa para la clase y yo le digo, sí, yo me lo memorizo rápido. Me dice, rápido, no rápido, rápido. Ay, yo aprendí la lección de inmediato. En ese centro dejé de ser mayagüezana ahí para siempre. Ay, Dios mío. Sí, rapidito. Así que después de eso, pues imagínate, Hilda Navarra, Dean Sayas, Checo Cuevas, Gloria Sáez, como les dije, Mirna Casas. Y entonces, pues, voy tomando todos esos cursos y me ocurre la siguiente maravilla. En el departamento de drama. Las clases de pantomima se ofrecían en la Glorieta. Sí. Y entonces, esos eran los tiempos gloriosos de taller de histriones, que uno estaba así como babiado por la cosa de taller de histriones, pero tú no podías hacer audiciones para entrar a taller de histriones. Tú no podías pedirle a Hilda que te dejara entrar a taller de histriones. Ella tenía que escogerte. Oh, ok. Ella te escogía, porque ella te observaba, tú eras su discípulo, su discípula, no sé qué, ella te observaba, ella te estaba dando la clase, ella te conocía, ella te examinaba de todos modos. Pero tú no podías decir, yo quiero estar en histriones. Y claro, los que ya estaban en histriones y ya habían cosas avanzando en histriones y era ya lo más glorioso de histriones, pues tú veías eso y tú te babiabas, yo quiero estar ahí, pero te tenías que quedar en silencio. Y un día yo llego a la clase y Hilda, que viene entrando por la puerta, me dice, Delvi, ven acá. Entonces ella venía con un rollito que tenía un lacito, como si fuera un diploma. Ajá. Y entonces ella viene y me dice, toma, y me entrega eso que parecía un diploma, que era una camiseta enrollada. Okay. Y entonces me dice, toma, estás invitada a taller de histriones. Eso, mira, se me paran los pelos todavía. Era la camisa. Oye, pero se me paran a mí, no estaba allí. Cuando yo abro la camiseta, estaba el logo de taller de histriones. De hecho, que la tengo en la puerta aquí de uno de los cuartos, y el otro día digo, yo no puedo creer que yo tenía ese cuerpo, esa edad, porque es como de niña la camiseta. Pero imagínate, tendría yo, qué sé yo, 19 años. Pero algo qué emoción, así. o sea, eso es No. Esa es la emoción máxima, porque tú ser parte de Taller de Histriones en su época gloriosa, pues era algo, trabajar con Hilda Navarra es algo que uno se queda sin aire para hablar de la maravillosa experiencia de todo lo que Hilda Navarra te podía enseñar, no tan solo como mimo, no tan solo como actriz, no tan solo con las cosas que ella se inventaba, sino como persona. Hilda se convirtió en una segunda madre para mí. Okay. Fue una persona, yo estuve al lado de Hilda hasta que Hilda murió. O sea, yo me gradué, pero yo nunca me separé de Hilda. Y ella nunca permitió que yo me separara de ella. Bueno, a veces si pasaba un tiempo y yo no la llamaba, ella me llamaba por teléfono y me decía, oye, ¿qué es de tu vida?
Yo decía, bueno, Hilda. Entonces era, tú sabes, yo la visitaba en su casa y entonces a veces me reía porque ella tenía una terraza y tenía su butaca donde enganchaba sus pies y una mesita al frente y un diván de este lado donde uno se sentaba para visitarla. Entonces, si ella le daba sueño o algo, me decía, acuéstate ahí y duérmete un ratito. Entonces yo me tenía que acostar en el diván y ella en la butaca ya se quedaba dormida un ratito y yo estaba obligada a coger una siestita con ella. Así que fueron muchas las cosas que aprendí con Hilda, su dedicación, su diversidad también, porque Hilda hacía de todo. Sí. Hilda no tan solo eso, Hilda hizo cerámica, Hilda bordaba, Hilda hizo, o sea, mil cosas. Así que las enseñanzas que me dio Hilda Navarra, y ni hablar de Mirna Casas, Bueno. que también fue, ¿verdad? Una maravilla para mí y que en una de las clases me dio una lección importante. Ella me dijo, a mí no, dijo a la clase, yo no sé si fue teatro de vanguardia, en una de esas clases, yo cogí varias clases con Mirna, esas clases las tomábamos con Mirna, estaba Alina Marrero, de hecho, en esas clases, y entonces ella un día, las clases las daba, éramos poquitos, éramos con 7 o 8 estudiantes, y las daba en su oficina de directora del departamento, y entonces un día dice, les voy a decir una cosa, un director tiene que tener bien claro que un actor es como una pieza de porcelana. Según se va acercando el momento del estreno, esa persona que ha logrado entrar un personaje donde sí se vuelve frágil. Si el director no lo protege y no se da cuenta de esa fragilidad, se puede romper. Suena. Wow. Y si tú no quieres que tu actor se rompa, lo tienes que proteger. Tu actor es una pieza de porcelana. Y a mí eso ¿verdad? Es la lección más importante que tengo de Mirna Aparte Casas. que la imagen es hermosa. ¿Verdad? Sí. Y hablando de Hilda, que hacía la cerámica, pues como que va todo el cuento junto. Sí, es que todo. Y entonces, Josie Pérez me dio otra línea también una vez que la fui a entrevistar, que la recuerdo todo así como ella era, de primadona maravillosa, con su mano puesta aquí y se mira así hacia la laguna, porque fue en su casa que la entrevisté, y se queda así de momento, hace como un pequeño silencio y me mira y me dice, Delvis, los actores necesitan del silencio. Entonces imagínate, yo iba en ese bolso guardando esas lecciones, una detrás de otra, y ni hablar de las de Dean Zayas. Así que he sido realmente ¿Cuánto tiempo estuviste privilegiada hasta que me casé. ¿Fueron cuántos hasta que me casé. ¿Varios años? 2, 3. Sí, algunos añitos, sí, 2, 3 por ahí, en lo que, ¿verdad? Porque estaba en la Yupi cuando comencé, ¿no? Y acuérdate, por otro lado, que Hilda se tomaba un año completo en una producción. Sí. ¿Te fijas? Sí. Y eso era lo valioso de sus producciones, que eran unos exactamente. Cuidado. Exactamente. Es que, nunca mejor dicho, era un taller, o sea, un taller es un lugar de trabajo y de crecimiento. Tú no lo puedes madurar y de pulir, tú no lo puedes madurar en 4 semanas, ¿no? No, y sobre todo el manejo del cuerpo. Claro. Como tú, en las clases de pantomima, porque yo estuve 2 años, yo tuve varios cursos con Hilda, pantomima 1, pantomima 2 y comedia del arte. Esos 3 cursos, yo creo que en 2 años, me imagino, que los tomé, ya no tengo mucho recuerdo de muchas cosas. Pero lo cierto es que ese cuerpo ella lo iba preparando, y tú no puedes decir, ahora mismo yo veo en las redes sociales y en cosas que estoy viendo unas maravillas de movimientos corporales que yo digo, diablo, y yo que fui capaz de hacer algunas de esas cosas, y hasta ahora ese cuerpo desapareció, pero que era una maravilla, toda esa elasticidad, toda esa expresión corporal, ¿verdad? Y como decía Marcel Marceau, y los límites los impone la palabra, no el cuerpo. El cuerpo no tiene límites. Él decía, el cuerpo no tiene límites. Los límites los impone la palabra. Eso es una cita de Marcel Marceau. Yo me imagino. Así que yo imagino Hilda Navarra en estos momentos, donde hacemos producciones en 4 semanas, en 5, en 6. Yo soy una de las pocas que hago 7 u 8 semanas.
con suerte. Pero hay personas que también han tenido que hacer producciones en tres semanas. Ella se muere. Ella vive. ¿Se muere? Sí, infarta, Porque definitivo. es fuerte, pero es que también ves cómo todo va cambiando, ¿no? Cómo van las generaciones cambiando, los tiempos cambiando. Pero bueno, ahora te pregunto. Así que me fui para Mayagüez. ¿Te fuiste entonces a Mayagüez? Me fui a Mayagüez porque cuando estaba iniciando otra producción de Taller de Histriones, quedé embarazada. Ya yo estaba casada, ya terminé la universidad, estaba casada, quedé embarazada. Acá yo estaba sola con mi marido, me dio una mala barriga de esas bien terribles. Y entonces yo trabajaba en una escuela en Guaynabo, que no recuerdo porque yo me gradué de maestra de teatro. Así que me pido un traslado para Mayagüez y me voy a trabajar a Mayagüez. Me voy a trabajar a Mayagüez y me quedo en Mayagüez como 5 años. Me quedo allá. Allá, de hecho, soy maestra de Gerardo Ortiz. Pues bien. Maestra de Gerardo Ortiz allá. Y entonces, ustedes bueno, no sé si me van a preguntar ahora, ¿y cómo diablo llegaste a la radio? Y por ahí es que voy, pero ya entonces regresas a Mayagüez, pero eres maestra allá. Me quedo allí como maestra de teatro. Tengo 5 años maravillosos con unos estudiantes espectaculares, seres humanos maravillosos. Fue un tiempo que disfruté, los adoro con pasión todavía, con muchos de ellos todavía me comunico. Fue un tiempo bien feliz. Ser maestra de teatro fue una experiencia maravillosa para mí. Tener ese contacto con los muchachos, con los jóvenes, con sus ideas, con sus sueños. Y como yo era tan jovencita, porque yo me hice maestra a los 21 años. Exacto. Así que te puedes imaginar, yo lo que le llevo a Gerardo son 5 años. Que de hecho, después que ellos se graduaron y pasaron años y ellos se convirtieron todos en adultos, un día me invitaron a una fiesta de la clase de ellos, ¿no? Y yo voy a la fiesta esa de la clase. Entonces cuando yo llego me dicen, diablo, pero qué bonita tú estás, pero qué joven te ves, pero no sé cuánto. Pero Delvis, ¿qué edad tú tienes ahora? Y yo le digo la edad que fuera. Entonces yo lo veo que ellos, las caras se le caen. Y entonces se me quedan mirando con mucha seriedad, porque fue como unánime, y me dicen, tú nos quieres decir a nosotros que tú lo que nos llevas a nosotros son 5 años y nosotros te hemos venido respetando tanto. Adiós. Pues bien. Para que vea que el respeto vino por atributo, no por edad. Mérito. Mérito. Pero entonces tú vas a Mayagüez, estás esos 5 años, pero entonces, ¿qué ocurre? Porque ya ocurre una marca de 5 años, o sea, ¿qué ocurre? Sí, en esos 5 años ocurre. Vamos a decir que ocurrió como al tercer año de yo estar enseñando. De momento, Johnny Flores, ¿ustedes saben quién es Johnny Flores? Sí. Es un periodista deportivo. Ajá. Johnny Flores, que es mi compadre, yo soy madrina de su hija. Johnny Flores se me aparece en la puerta del salón de clases con quien era en aquel momento el apoderado de los indios de Mayagüez. Y me dice, mira, venimos a buscarte porque tenemos la idea de que en la antesala de los juegos de pelota queremos hacer una sección para mujeres. Y yo les he recomendado a ellos que te contraten a ti. Ok. Entonces me explican lo que quieren, que son 15 minutos, que no sé qué, bla, 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 chévere. Y entonces yo acepté, de inmediato acepté. Llego a casa muy emocionada y le digo a mi papá, mira papi, voy a hacer este proyecto, qué sé yo, que tengo esta cosa que para los indios, porque siempre me gustó la pelota, o sea, desde chiquita íbamos al parque pelota en Mayagüez, lo más importante era el parque de pelota. Okay. Y entonces yo le digo, y voy a tener esta sección que se va a llamar el Club de las Indias, y qué sé yo, y mi papá se queda como aterrado así, y me dice, pero ¿cómo tú has hecho eso si tú ni siquiera sabes lo que es un strike? Bueno, pero de verdad aprendiste, me imagino. Entonces, no. Entonces, yo tenía unas ideas, ¿verdad? Claves pero lo que mi papá pensaba era que yo no tenía el expertise como para hablar de pelota con nadie. O sea, no es que yo no supiera una cosa u otra, pero no tenía el expertise. Y entonces yo dije, bueno, pues claro que yo no tengo el expertise, pero esto se trata de que es para las mujeres, no se trata de que es para los hombres. Muy bien, llegué allí, conocí todos los peloteros del equipo,
muchos de ellos tenían apodos. ¿Mm? Había uno que se llamaba Volanta Rodríguez, creo, no sé, ya hace demasiado tiempo. Bueno, eran como 3 o 4 que tenían varios apodos, quisiera recordarlos todos, pero de momento no los recuerdo. El caso es que yo dije, pues aquí es mi puerta. Y yo empecé a hacer entrevistas. ¿Por qué te dicen Volanta? ¿O por qué? ¿Cómo surgió este apodo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Y empiezo a conversar con ellos. A ellos les entusiasmaba mucho esa conversación. Entonces había uno que se llamaba, creo que José Manuel Rodríguez, que era bien famoso. Y si me estoy equivocando del nombre y apellido, que me disculpe, pero es que le han pasado demasiados años. Eso fue en los 80, te puedes imaginar. Así que yo digo, bueno, ¿y cómo yo voy? Este es bien famoso, ¿qué yo voy a hacer con él? Entonces voy y empiezo a buscar con él, antes de entrevistarlo, a hacerle preguntas y no sé qué, y resulta que le encantaba cocinar. Y yo dije, que te encanta cocinar, de eso es que vamos a hablar. Y entonces, pues yo le hago una entrevista a este hombre, le gusta cocinar y no sé qué, y nos va a decir cuáles son sus recetas, y el hombre empieza a darme sus recetas. Él hacía unas recetas de tiburón con ñame. Y entonces él me da en la radio las recetas del tiburón con ñame. Y tenía otra receta de unas habichuelas especiales que hacía de yo no sé qué, pues me da la receta. Y entonces así, pues, ¿qué pasa? Yo no era súper diestra en el inglés y tenía unos cuantos americanos. Ajá. Y tenía que entrevistar también los americanos. Y yo decía, bueno, ¿cómo le meto mano al asunto de los americanos? Juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Así que yo voy tranquilamente en el dugout y me siento con aquel hombre y le digo en inglés, en mi inglés goleta, yo le digo, tengo que entrevistarte y sinceramente mi inglés no es bueno y vamos a negociar las preguntas y yo las voy a pronunciar o tú me vas a decir, si yo te digo, por ejemplo, I want to talk with you about pitch, pero yo no sé qué te voy a preguntar de pitch porque eso sí es verdad que no tengo una idea. Tú me vas a decir la pregunta, tú me vas a decir qué te puedo preguntar y yo voy a decir la pronunciación y tú me la vas a corregir. Así que entonces él me corregía la pronunciación, me ayudaba con la pregunta y así, así yo hice eso. O sea, todas esas locuras yo las hice en los 80, en 2 años que yo estuve con los... Pero perdóname, eso aparte de inteligencia es creatividad y eso... arrojo. También es un balse. E ingeniosidad, porque hay que ingeniárselas para salir adelante. Mira la cara de José, lo está así. No, porque es que no estamos hablando de lo obvio. Es una pionera. O sea, es una mujer que se mete a hablar de pelota para que las demás mujeres se interesen en unos aspectos que quizás no habían llegado porque no habían tenido esa perspectiva femenina y que quizás lograron tener adeptos también femeninas al deporte, ¿sabes? Es que todo es visionario. Y la realidad es que si más mujeres conocen de béisbol, más gente va a estar en las gradas viendo el juego de pelota. Bueno, sí, no, y a las mujeres siempre les gustó la pelota. De hecho, había una señora mayor, una señora bastante anciana, guapísima. Se iba con unos moños y unas cosas. Aquella señora se sabía todo y ella llevaba el récord. Ella se sentaba en su butaca, que siempre era la misma, y ella llevaba récord. Yo la veía de atrás, pero eso era antes de que yo fuese nada. Eso era cuando yo iba simplemente al parque de pelota con mis papás. Y yo la veía y esa señora llevaba todo el récord de cuánto batió cuánto batió el otro. Pero lo que a mí me parecía que no había era la humanidad del pelotero. O sea, ¿quién es el pelotero como ser humano? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son los secretos de esos apodos? Que muchos eran unos apodos simpaticísimos. Pues entonces yo fui revelando todas esas historias, así que me las ingenié y bueno, tuve éxito. Cuando sabes, una vez llegas ahí caes en radio, pero estás en Mayagüez. Ahí empecé con los indios de Mayagüez en su antesala en la radio. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que 2 años eso lo dejo de hacer y después, otro día más, en otro año, en el próximo año, o sea, dejo los indios y en el próximo año Johnny Flores vuelve otra vez a mi puerta. Y me dice a la puerta, otra vez a la puerta del salón. Y me dice, mira, el Canal 12 necesita una mujer ancla y te he recomendado a ti. Y tú así. Y yo le dije, Johnny, ¿yo qué sé de periodismo? Nada, si lo que vas a hacer es leer allí, tú eres actriz, tú sabes leer bien, así que eso lo vas a hacer perfecto. Y entonces me dice, pues, ok,
te voy a mandar a tal día que te vas a entrevistar con el director de la televisión, este señor, vas a ir a hablar con él y no sé qué, y ya. Yo, pues está bien, pues llegué. Cuando llegó donde el señor allí estaba acompañado de un camarógrafo. Y entonces él empieza a hacerme preguntas, esto, lo otro, aquello más allá, y yo estoy pensando que lo que me va a tocar es leer noticias. Con eso yo no iba a tener ningún problema. Porque leer sabía yo como discípula de Maricusa. Exacto. Con el maricuseo. No, imagínate, con el maricuseo yo no tenía ningún problema. El caso es que el hombre me dice, ok, fulano, llévatela, te vas a ir con él y vas a ir a 2 asignaciones. Entonces, esa cara que tiene ahora mismo, Adriana, esa misma cara puse yo, porque yo dije, qué sé yo, qué diablos es lo que yo me han mandado de corresponsal y esto fue lo que yo vine. Exacto. Así que yo me voy para allá, me siento al lado de esos periodistas famosos, Maelo Vargas, Frank Gaud, olvídate, y los demás, y entonces yo, ay, mi madre. El caso es que yo digo, pues, ¿cómo resuelvo esto, no? Y dije, bueno, pues voy a estar bien atenta. Y yo bien atenta a todo lo que se movía, a todo lo que se hacía, esto, lo otro. Y entonces, cuando salgo, el hombre me da el micrófono para que, hasta el camarógrafo, para que yo haga un cierre y no sé qué de todas las tomas que él había hecho, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, chévere. Yo creo que yo hice preguntas y no sé cuánto, porque yo, pues, ¿sabes? Estaba ahí mirando. El caso es que cuando llegamos al canal, cuando llegamos a la oficina otra vez, ese hombre, el camarógrafo que había estado todo el día conmigo, va y le dice a él, contrátela. Contrátela que es buena, contrátela que es buena. Yo hice así, yo dije, adiós. ¿A quién será que él se está refiriendo? ¿A quién se estará refiriendo? El caso es que así es como yo empecé. Fue un camino fuerte, porque entonces yo no sabía nada, pero como les digo, la fortuna mía es que he tenido gente cerca de mí que me ha dado una lección y yo la he aprendido. Y ya yo les he mencionado todas las lecciones de diferentes personas en ese camino. Y en este momento, la lección más importante para yo convertirme en periodista, porque yo nunca he tomado un curso de periodismo, pero hace más de 40 años que soy periodista, vino de Frank Gaud. Yo empecé me hice amistad con él y entonces me veía lo bueno que él era, así que estaba cerca de él en las conferencias de prensa y le pedía ayuda, le hacía preguntas, no sé qué, y un buen día él me dice, ok, de todo lo que está pasando aquí, ¿cuál es la noticia? Porque no todo lo que está ocurriendo aquí es noticia. Ajá. Tú tienes que definir, cuando tú vas a una conferencia de prensa, de todo lo que se dice allí, cuál es la noticia. Y así es como yo aprendí a hacer periodismo. Esa fue la clase más importante que yo tuve. Y de ahí adelante, pues el resto es historia. Yo entonces empecé a trabajar como periodista. Tuve 3 años en el Canal 12, o sea, empecé en la televisión. Realmente empecé en la televisión. Pero estando en la televisión, empecé a trabajar en PAB. Ajá. Me contrató Luis Penchi para trabajar en PAB, así que hacía televisión y radio. Ahí, en términos de la radio, es Penchi quien me da la primera clase de radio, porque me manda, cuando Mameyes, me manda a cubrir el sepelio de los 20 y pico de muertos. Ajá. Y me dice, cuando me envía para la calle, me dice, Delvis, en la radio no se ve nada. Tú tienes que ser el video de las personas que te escuchan. Por lo tanto, tú cuando vayas de aquí por el camino y estés hablando, tú tienes que describir cómo sopla el viento, tú tienes que hablar del cielo cómo está, si hay nubes, si no hay nubes, si qué está pasando en el tráfico, si cómo está la gente. Esa fue la otra gran lección que yo tuve. Entonces... Es que tú eres una estudiante muy aplicada, perdóname. O sea, sí, también. Tú has estado, mira, con esa libretita. cogiendo notas. Así que ahí yo tuve esos años en radio y televisión que fueron muy buenos hasta que conocí a Fernando Agraid, que vino a Mayagüez y me dijo, no tengo secretaria de prensa, me gustaría que tú vinieras. Ajá. Y yo le dije que sí, porque ya yo estaba en la desesperación
porque es chévere todo lo que me estaba pasando, pero yo quería estar en San Juan porque yo lo que quería era ser actriz, yo no quería hacer más nada que no fuera ser actriz, eso es lo que yo quería en la vida, ser actriz. Estabas viviendo el plan B, no el plan A. Sí, ¿no? Yo siempre estaba pendiente de los Óscares porque el cine es algo que siempre me ha fascinado, tú sabes, toda esa cosa, ¿no? Así que yo le dije que sí y agarré mis hijos por los pelos y me vine para San Juan. Y desde el 1985 estoy acá. Así que estuve un año con Fernando Agrahit y al año, ya llegando al 87 o tal vez en el principio del 87, no sé, Penchi viene y me busca otra vez con el dueño de la estación y me dicen, ok, ya está bueno, regresa. No. Pero regresar a WPAB. A WPAB, que queremos que vayas a Capitolio y Fortaleza. Oh. Entonces yo dejo la universidad y ahí es donde realmente empieza mi carrera de periodista en la radio, pero con la cobertura asignada a Fortaleza y Capitolio. Fueron 10 años de muchísimo aprendizaje, de muchísima enseñanza, de muy buenos y queridos compañeros y compañeras. Uh-huh. Y fíjate, y no dije que en la universidad mis compañeros de clase eran Teófilo Torres, Cristina Soler, uh-huh. Ay Dios mío, Johanna Ferrán, Carmela Rivera, Wanda la Bella, Maritza Martínez. Bueno, eran muchísimos, pero les di ahí como 2 o 3. Ok, porque eso me miré para atrás porque se me saltó. Bueno, el caso fue que estos años aprendí muchísimo. Afortunadamente caí empezando el periodismo en el Capitolio. Era un tiempo también glorioso de periodistas puertorriqueños, pero, o sea, la flor y nata, sinceramente. Y aprendí que era mejor estar callada y observar y no hacer preguntas solo por preguntar, sino dejar que aquellos que sí sabían preguntaran y yo recoger. Claro. ¿Verdad? En lo que pasara el tiempo y yo pudiera hacer lo mismo. Pero no ir a dañarlo con una pregunta tonta, simplemente por querer preguntar. Así que eso me hizo... Curiosamente, fíjate cómo el camino, como decía ahorita Joselo, cómo el destino te fue llevando, aunque tú dices, yo quiero ser actriz, pero entonces el destino te dijo, no, tu labor está por acá. Y has sido una comunicadora espectacular. Que de hecho, ahora mismo tienes este programa en WIAC, que es verdad. Les dije ahorita, nosotros estábamos en Borico 740, pero ahora es WIAC 740. ¿Ya llevas ahí cuánto tiempo? 6 años. 6 años. Pero yo empecé en WIAC en el 1999, cuando era Radio Puerto Rico. Y entonces ahí me llevó Yolanda Vélez Arcelay, que tenía su programa y yo era la productora de ese programa, porque a mí me encanta la producción y me considero a mí misma una productora natural. Me encanta la producción. Así que fui a producir el programa de Yolanda y estuve allí como, bueno, Yolanda duró allí como 2 años, después ella se fue y entonces yo un poquito me fui también. Pero yo tenía también allí un programa de radio que se llamaba... Era un programa los domingos. Ay, madre, me acabo de quedar en blanco. Bueno, yo tenía un programa allí que ahorita me acordaré cómo se llama, pero también tuve programas en WEUC y también tuve programas en WPAB. Okay. Y fue una experiencia bien buena. En todos esos años también yo hice teatro. Oh. O sea, yo incluso llegué a producir teatro con Georgina Borri. Produjimos unas cuantas obras de teatro. También trabajé en una obra, yo creo que en el 91 yo trabajé con Roberto Ramos Perea en una obra suya que se llama Misty Blue y yo hacía el personaje de Madonna. Uh-huh. Esa primera Madonna la hice yo cuando él estrenó esa pieza. Después montamos Medea en el 2000, creo que fue en el 2004, y entonces ahí yo hacía Medea y Roberto hacía el marido de Medea. Georgina Borri también estaba en ese elenco. Mi mejor amiga Griselda Ramos había escrito también una obra años antes
que también esa la montamos y la presentamos en Bellas Artes, Ujú. que fue también, pero- esa la dirigió Ileana Rivera Santa, y Pero ahí también trabajaba Georgina. Este resumen está bien larguito. Espérate un momento, ya se nos acabó el programa, muchacha. Pero es que entonces, espérate, antes de irnos, vamos a decir la información de tu programa ahora para que la gente, mira, que no ha sintonizado, sintonice. Estás Delvis Grisel y compañía, de lunes a jueves de 11 a 12. de 11 a 12 por WIAC, que de hecho también creo que va por internet, ¿verdad? Tiene un... Sí, va por Facebook y también están las plataformas del Grisel y compañía en Facebook y también por de la estación. Lo puedes escuchar por un montón de sitios y además tengo un podcast que se llama igual, que después los programas, si te lo pierdes, pues va en el podcast y además, si te lo perdiste a las 11, lo puedes escuchar a las 9 de la noche porque lo repiten. Ah, bueno, pues muy bien. Pero mira, no te estoy diciendo que se acabó aquí el programa de hoy, pero ¿sabes qué? Te tenemos que traer de nuevo. Porque ahora yo me quedé con un par de preguntas más. Faltan como 30 años. Es demasiado, o sea, debimos haber sospechado que hoy un programa no nos iba a dar. Sabía. Bueno, sí, porque también he hecho cine y eso no se los he contado. No, perdón. Tenemos que entonces, Chévere. Emplazada queda, Adriana. aunque Seguro, no estemos seguro. en el mes Cuando de la ustedes radio, gusten. que es Cuando mayo, ustedes gusten. más adelante, pues entonces, que con calma nos adentramos en el teatro. Ya una vez que estás en la radio, porque ahorita José lo hizo un movimiento, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Como Bueno, radio, ahora estás haciendo teatro, cine, muchacha. No, Oye, y más yo de 30 años como locutora profesional de Muy anuncios bien. comerciales. Así que son muchas cosas pues que se bien. quedaron. Hay tema. Hablábamos de artefusión y toma artefusión. Tenemos La parte 2 de la vida de Delvis Grisel Ortiz. Exacto. Gracias por la invitación. Sí, lo cogemos entonces, yo chequeo, busco, entonces donde nos quedamos como que íbamos en fast forward, que ya nos vemos suave y empezamos, ok, en la vez pasada te quedaste diciendo tal cosa, vamos. y para no estar acostumbrada a contestar preguntas, ha fluido maravillosamente bien. Exacto. Pero no, o sea, Bueno, una delicia, nena, una delicia, y de verdad, gracias por toda esta labor que has hecho por todos estos años. gracias a ustedes. Y todas estas entrevistas y toda esta dedicación, porque yo creo que lo más importante aquí es la pasión, sí, pero la dedicación, la Y responsabilidad. una escuela para todas esas nuevas generaciones que a veces quieren y no saben cómo, o piensan que porque no tienen esto no pueden lograr lo otro. Y mira, cuando Sí, se como quiere, Tiene poder. Lo más importante de Delvis que ha sido una estudiante eterna, ¿verdad? exacto. Desde que empezó Hay que aprender todos los días. está aprendiendo y escucha y hace las cosas responsablemente, ¿verdad? Toda labor responsablemente, escuchando, observando y entonces aportando. Así que mira, yo lo voy a Exacto. anotar para que tú Muy bien. regreses definitivamente. Muchas gracias, los amo. Y feliz mes de Muchas la gracias. radio. Feliz mes. Seguro, feliz mes de la radio. Feliz Muchísimas gracias. gracias Omaira a la gente Camilla, que nos que está- escucha. Que ya está como un poco cansadita, ¿verdad? Las manos están un poco y la cabeza también. Lo tengo que poner en agua las manos. Venga. Y Chenan Martínez, gracias, y gracias a todo el mundo. Nos vamos, pero todavía seguimos en el mes de la radio. Quedan un par de Seguro. sorpresitas en este mes, en Artefusión, pendiente. Pues nos vemos. Muchas gracias. Nos fuimos, Un que Chena abrazo. nos regaña. Un beso, vámonos con la música de Chena.